Buenos días, buenos días. El curso bíblico continúa. El camino, la verdad y la vida. Lección número 11. Señales de la segunda venida de Jesús. Y si deseas contactarme, bueno, aquí estamos a tu disposición. Aquí está mi correo, mi celular para llamadas, mi nombre Luis Enrique Restrepo Arango y mi WhatsApp. Estoy para escuchar tus preguntas, tus consultas. Y hoy es el día miércoles 19 de febrero del año 2020. Y estamos en Fresno, Tolima, o mejor, continúo en Fresno, Tolima, Colombia. Bueno, vamos a hacer una oración. Para una pausa. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Tú eres un Dios de misericordia, y por eso, Señor, recurrimos a ti. Comprende nuestra condición. Gracias porque no censuras nuestra fragilidad humana. Señor y Dios, si hay manchas en nuestras manos, en nuestra alma, te pedimos humildemente, perdónanos nuestros pecados, purificándonos en la sangre de Jesús. Y si hay presentes aquí espíritus malos, o allá donde las personas me están viendo hay espíritus malos, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus inmundos que Jehová les reprenda y que salgan de aquí y de allá en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Señor, estos son los últimos días de este planeta, los días más solemnes en que la humanidad jamás haya vivido, y vamos a estudiar justamente las señales de la segunda venida de Jesús, especialmente dentro del contexto de estos últimos días. Ayúdame, por favor, Señor, a hacer esto para que más almas se preparen para recibir a tu Hijo en su pronto regreso y ayuden a preparar a otros. Bendice este curso bíblico, bendice esta lección. Dame, Señor, la humildad y la sencillez de Jesús, pero también su amor y su autoridad y su poder. Humildemente, Señor, apelo a ti en el nombre de Jesús. Es muy grande la responsabilidad. Estamos tratando asuntos eternos. Que esto sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Tenemos entonces la primera pregunta. Bueno, a ver, yo lo cuadro aquí. ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús? Vamos a buscar en Mateo 24:3. Allí ya está la respuesta. Voy a leerla. Bueno, esta es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muy bien. Vamos con la Biblia. Mateo 24:3. Aquí está. Mateo 24:3. Vamos a bajar un poco el volumen.
Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. Y la respuesta que Jesús les da es el motivo de la segunda pregunta. Vamos a buscarla, la segunda pregunta. En la lista de señales que Jesús dio, ¿cuál fue la primera de esas señales? Veamos lo primero que salió de los labios del Salvador cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondiendo les dijo, Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué tú y yo y el resto de la humanidad estamos en esta situación? Sufriendo, viendo, protagonizando en algunos casos la maldad y el pecado, sujetos a la muerte, a la enfermedad, a cualquier accidente, a cualquier momento, por causa del engaño. Ya estudiamos que Satanás engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Engañó a Eva, ya estudiamos que no pudo engañar a Adán, pero sin embargo Adán desobedeció también. Y el nombre diablo, que proviene del griego diabolos, significa calumniador y engañador. Esta primera respuesta de Jesús nos está advirtiendo que el engaño estaría a la orden del día. El engaño se multiplicaría. En este momento tenemos tal vez más de 54,000 denominaciones. Bueno, nadie sabe con exactitud en el mundo, porque a cada semana se van abriendo nuevas y nuevas denominaciones que dicen ser cristianas. Y la enorme mayoría de ellas están engañadas y están engañando. Esclarecimiento. En estas congregaciones hay personas sinceras que realmente aman a Jesús en la persona de sus prójimos. Muy importante esclarecimiento. Engañar, engañar, engañar. De eso se trata la vida y la existencia de Satanás. Y lamentablemente de sus agentes. Vamos pues a tener esto en cuenta. La advertencia de Jesús es, mirad que nadie os engañe. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3, tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué otra señal dio Jesús como advertencia? Mateo 24, 5, 23, 24, 25, 26. Bueno, allí tenemos la respuesta. Que surgirían falsos cristos y engañarían a muchos. Bueno, ya voy a leer el texto bíblico. Bueno, primero los leo. 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Seres humanos normales como tú y como yo, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. El 23, 24, 25, 26. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aún a los escogidos. Esclarecimiento. Los escogidos son los que escogieron la salvación y para poder llegar al cielo escogieron la obediencia, la humillación y amar a su prójimo y hacer la voluntad de Dios, bueno, y algunas otras tantas cosas. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si tú digitas en internet falsos cristos actualmente en el mundo, vas a encontrar allí muchos sites, vas a encontrar muchos videos y muchos documentos que te van a informar acerca de una enorme cantidad de hombres, inclusive algunas mujeres, terrible, que dicen ellos que son Jesús, cada uno de ellos afirmando ser el verdadero Jesús. Se ha hablado de centenas de estos falsos cristos. En realidad nadie sabe exactamente cuántos son. Podrían ser 1000, 1500, 2000 o tal vez más. En 1987 yo era clandestino en Estados Unidos y yo trabajaba limpiando los sótanos, lavando los sótanos y haciendo la limpieza de un restaurante muy grande en el centro de Manhattan, en Nueva York. Y yo dormía, me tocaba hacer esto de la medianoche casi hasta las 4:30 de la madrugada. Yo dormía como hasta el mediodía y al mediodía yo me iba a la avenida Quinta, la avenida más famosa de Nueva York, con la calle 42, allí está la Biblioteca Pública de Nueva York, un edificio muy grande que tiene unas graderías enormes. Y allí se hacen muchos a leer o a descansar o a mirar el espectáculo de algunos que hacen diversos espectáculos de calle para ganarse algunas monedas. Y en una ocasión vino una jovencita japonesa con una plancheta como esta y con un lapicero en la mano y me preguntó si yo le podía responder una encuesta. Y la primera pregunta era, ¿Do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? Y así me hizo varias preguntas y le fui respondiendo y al final me dijo, aquí a una cuadra en la 41 tenemos nuestra organización, nuestra iglesia tiene un edificio y nuestra iglesia tiene el Jesús verdadero y es un coreano y se llama San Yun Moon. En una ocasión este hombre había hablado para más de 300,000 personas en el Central Park ahí de Manhattan. Bueno, esto hace 33 años que aconteció. Pero ellos continúan proliferando. Bueno, lo que Jesús profetiza, lo profetiza porque Él conoce el futuro. Vamos para la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4 y yo la tengo aquí. Voy a voltear el papelito. Muy bien. Dice, pregunta número 4. Bueno, yo quiero que salga bien encuadrada. ¿Qué señales ocurrirían en el sol, la luna y las estrellas? Mateo 24:29, Apocalipsis 6:12 y 13 dice, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, y las estrellas caerían del cielo. Y ahora yo quiero que veas que allí hay una notita y dice,
El sol se oscureció el 19 de mayo de 1890, y ese mismo día la luna no resplandeció y parecía como sangre. Una lluvia de estrellas cayó el día 13 de noviembre de 1833. Vamos a leer los textos bíblicos. Primero, Mateo 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por motivos de conciencia tengo que ser un poco más específico. Después de la tribulación de aquellos días, con estas palabras, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, nos amplifica que Jesús se está refiriendo a la Inquisición que practicó la Iglesia Católica, en la cual mató más de 100 millones de cristianos por crímenes como leer la Biblia, por ejemplo. Pues bien, decía que el testimonio de Jesús dice que esta expresión, tribulación de aquellos días, es una referencia de Jesús a la Inquisición de la Iglesia Católica, que terminó a mediados de 1750 a 60, ya fue menguando por la misericordia de Dios. Y dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Jesús, es el que está hablando acá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, en cuanto al oscurecimiento del sol el día 19 de mayo de 1890, si tú digitas en internet, si hablas inglés mucho mejor, en inglés hay muchísima información, especialmente en Estados Unidos, que fue donde fue más intenso el oscurecimiento del sol en este día. Como a eso de las 9 de la mañana, el día se fue oscureciendo, se fue oscureciendo, se fue oscureciendo. Entre los fenómenos que acontecieron durante todo ese día, hubo momentos en que el sol, el cielo se puso como cobrizo y daba un aspecto a la Tierra de ser otro planeta, como si fuese otro planeta, si no fuese el planeta Tierra. Las aves regresaron a sus nidos, los animales regresaron a sus corrales, se cerraron las escuelas, los colegios, las oficinas, las personas regresaron a sus casas. Cuentan los testigos oculares que una hoja de papel al frente de la nariz, una hoja blanca, no era visible. Era imposible realizar las actividades que fuese necesario realizar sin un candelero. No habiendo candelero, no se veía nada. Por cierto, nunca desde la plaga de las tinieblas de Egipto hasta este día, 19 de mayo de 1890, el mundo había tenido un día de tinieblas como este. Bueno, algo asustador para estremecernos es que muchos fueron, digámoslo, atropellados, por decirlo de alguna manera, por su conciencia, y caían de rodillas en medio de la calle con los brazos levantados al cielo, gritando de horror, otros llorando, pidiendo misericordia porque creían que era el fin del mundo. Ese mismo día la luna no resplandeció y parecía como una bola de sangre. Una lluvia de estrellas cayó el día 13 de noviembre de 1833. Qué interesante, todas estas fechas están después de que la Iglesia Católica, el Señor en su misericordia, por su providencia y su poder, detuvo la Inquisición de la Iglesia Católica a mediados del siglo de 1700 a 1799, ese sería el siglo XVIII. Muy bien,
En gran parte del territorio de Estados Unidos, en este día 13 de noviembre de 1833, hubo una lluvia de meteoritos. Continuamente están cayendo meteoritos a la Tierra y nuestra Tierra viaja a miles de kilómetros por hora en el espacio, y un meteorito que invade la atmósfera se desintegra. Pero estos eran como un bombardeo permanente y continuo. Parecía el mayor espectáculo de juegos pirotécnicos que hasta ese momento se hubiesen presentado. Y obviamente muchos se aterrorizaron y nuevamente pedían a Dios misericordia. En medio de la calle se arrodillaban, levantaban los brazos al cielo creyendo que ya era el fin del mundo, que era la segunda venida de Jesús, que todo se había acabado. Muy bien, vamos para la pregunta número 5. Pregunta número 5. Ya aconteció el gran terremoto predicho en Apocalipsis 6:12. Bueno, allí tú puedes ver la respuesta. La respuesta es sí. Ese gran terremoto ocurrió el día 1 de noviembre de 1755. Es conocido como el terremoto de Lisboa. Más de 60.000 personas murieron, y otras informaciones que tú puedes buscar por internet dicen que más de 90.000 personas murieron en aquel día. Muy bien, el terremoto de Lisboa. Yo voy a buscar aquí rápidamente. Vamos a digitar la palabra Lisboa. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 18, Heraldos de una nueva era, dice: aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, este terremoto se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. ¡Wow! Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Esto lo estoy leyendo del testimonio de Jesús. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, Argel, Marruecos, países africanos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno bajo la tierra. Un ruido de trueno, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. O sea, esto fue allá en Portugal. Bueno, el mar se retiró primero y dejó seca la barra.
Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. En la época en que esto fue escrito no existía la palabra tsunami. O sea que aconteció un tsunami. Muy bien, dice, entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, el hundimiento del nuevo malecón. ¿Qué dice acerca de este nuevo malecón? Construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos católicos, esto dice mucho, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba, el siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando: ¡Misericordia! Llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. Se refiere al sacramento de la Eucaristía, lo que eso involucra, el cáliz y todo aquello. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes. Sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Bueno, y hay mucha más información. Aquí viene una pausa, ya continuamos.